Hablando de todo. Sentir acompañantes. ¿Qué tal? El gusto de siempre, lo habíamos prometido, lo habíamos obligado a que nos acompañara en un nuevo encuentro aquí en este programa de Sentir y bueno, por suerte lo convencimos y lo tenemos otra vez al psicólogo Ignacio Bittencourt, Germán. ¿Qué más presentación? Creo que ya está hecha del podcast previo. Y bueno, creo que nosotros tenemos que hablar poco y escucharlo a él porque realmente es muy disfrutable todo lo que nos ha aportado. Así que... En el anterior habló bastante del paso de llegar a la jubilación. Ahora hablamos de la depresión, pero en este caso, Ignacio, y ya te saludamos, no hay edades, ¿no? Un gusto estar por aquí nuevamente y compartir esta charla con ustedes. Y totalmente, la depresión es una enfermedad, un trastorno que abarca todo. Y hay personas que viven con depresión y hay personas que de alguna manera tienen una depresión reactiva que le llama, como en el podcast anterior hablábamos de la jubilación, ¿no? Personas que reactivamente a la jubilación se deprimen. Pero sí, abarca todo, desde la niñez hasta el adulto mayor. ¿Se ve más, se trata más o lo tenemos más presente a esta enfermedad de repente que es la depresión en la persona? Hoy en día yo creo que somos más conscientes de que existe. Las personas tienen como el ojo más afilado a la hora de detectar señales, por suerte obviamente, porque eso da pie a tratarlo. Pero en definitiva, digo, los números de consultorio, la depresión y la ansiedad es como lo que más se ve, lejos. Seguro. Si uno hablaba de un psicólogo hace 40 años, uno no estaba bien, estaba enfermo, rozaba la locura, ¿no? Sí. Ahora el psicólogo es como un acompañante que uno tiene. Totalmente. Sí, incluso los chiquilines adolescentes y más chicos piden para ir al psicólogo. Yo atiendo muchos adolescentes y es parte de ellos querer ir. No es que los padres los mandan, si bien todavía hay de los padres que mandan al psicólogo a los chicos, pero es como que está más normalizado. Pregunto desde el desconocimiento, ¿qué hay de la generación de cristal? ¿Están así? Sí, yo opino que sí. Es una generación que tiene muy poca tolerancia a la frustración, producto de obviamente que tiene que ver mucho con la crianza, sin con ánimo de hacer el mal, digamos, o de tratar de evitar que los chicos sufran. Los padres tienen como mucho miedo de que los chicos se frustren, por ejemplo, o que se angustien o que se enojen. Entonces lo que genera eso es una incapacidad de poder tolerar y gestionar las emociones negativas, en este caso, ¿no? La frustración, el enojo, la angustia. Parece que son cosas que no podemos tolerar y bueno, eso termina en un problema. Los médicos siempre nos dicen que hay que estar concurriendo ante cualquier alteración del cuerpo porque el diagnóstico precoz siempre es el más importante y tal vez más importante que el propio tratamiento, ¿no? O mucho más fácil lo hace. Y en la depresión juega algo eso también. Empezamos a sentir síntomas de depresión y tenemos que acudir enseguida. Cuanto más rápido lo hagamos es mejor. Sí, totalmente. No es tan vistoso de repente como en el ámbito médico, donde hay algo que me duele y es evidente, pero sí se evidencian, por ejemplo, situaciones en las que la persona empieza como a estar desanimada, empieza como a perder contacto con sus pares, empieza a perder como contacto con las actividades de placer. Se nota que anímicamente anda como más bajo, entonces todo eso son señales para empezar a atenderlo, o al menos empezar a hablarlo para que la persona pueda reaccionar y atenderlo. No sé si en el consultorio se ve mucho eso, Germán, y uno de repente le intenta buscar un diagnóstico clínico y dice, no, va por este otro lado. De vuelta me deja pensando, quizás yo que trabajo en la parte clínica, en la internación, nosotros vemos la punta del iceberg, que son los pacientes internados por intento de suicidio o por depresión severa, que eso se ve y se ve mucho y de todos los días. En la policlínica creo que hay que trabajar más también con el equipo médico para poder pesquisar en esos 15 minutos que tiene y que quizás el paciente viene por otro tema, el 90% viene por otro tema y no le es fácil a veces decir a un hombre, digo un hombre porque
decir tengo este problema porque tiene que generar el vínculo, el clima, Sí. que a veces es real, en 10-15 minutos Es difícil. no lo genera eso. No es fácil. Y la tristeza reactiva o la angustia reactiva de una situación, cuando pasa a ser patológica, tampoco es fácil. O sea, hay gente que va y lo especifica. Quizás hay muchos que pasan debajo del radar de lo que es la consulta diaria, porque van por otro motivo o porque nosotros no lo sabemos preguntar o porque al paciente le cueste precisar otro ámbito. Y también a veces el envío a Policlínica de Psiquiatría es para el paciente a veces muy estigmatizante, ¿no? Porque la realidad que las sociedades mutuales del médico clínico puede enviar a el psiquiatra. Yo creo que la accesibilidad al psicólogo tendría que ser mucho más amplia. Y entonces eso, ir a una sala de espera de psiquiatría, que ya es un lugar diferente, es salud mental. Entonces que quizás son barreras imperceptibles que el sistema pone imperceptiblemente, ¿no? Pero en realidad no es fácil para nosotros los clínicos, no es fácil diagnosticar cuando es la depresión, no la depresión grave que se interna como refería antes. Creo que tenemos que estar mucho más atentos y bueno, y tener estas conversaciones que Nacho las ha tenido con el cuerpo médico para tratar de enseñarnos a pesquisar y poder derivar y poder ayudar y poder sacar el tema. Se viene rompiendo esos prejuicios que la sociedad tiene, que tenemos todos, somos parte de la sociedad, se viene rompiendo. Muy de a poco, muy de a poquito, pero por suerte sí. Qué importante esto que decía Germán, ¿no? de que muchas veces el paciente que uno se lo manda a psiquiatría o al psicólogo se siente como muy estigmatizado. Y qué importante que es, por ejemplo, la utilización de estos espacios para tratar de normalizar el ir al psicólogo. Yo trabajo en un centro psiquiátrico en Montevideo y los pacientes que están internados allí, que son personas que están quizás transitando el peor momento de su vida, trato de normalizar la situación y les digo que yo también puedo estar ahí, incluso siendo psicólogo y teniendo herramientas. No por un hecho de, no sé, lo hago para ponerme en el lugar, ¿no? Y que ellos también a la hora de salir del sanatorio no tengan como esto de me van a tener como, ¿no? Sobre la mira porque estuve internado, porque estuve en un psiquiátrico, porque... Entonces, en un intento de tratar de normalizarlo, de sacarle el tabú, yo siempre le digo a los pacientes, así como hay personas que tienen hipertensión o diabetes, hay personas que tienen depresión o ansiedad y que está bien ir al psicólogo, no pasa nada. A partir de la pandemia, te diría que las personas como que hubo un sacudón grande desde la salud mental y nos empezamos a dar cuenta que evidentemente había algo y que había que atenderlo. ¿Y cuánto nos puede complicar? Incluso se da, lamentablemente, en una sociedad bastante conservadora, hasta complicarnos en el ingreso a un trabajo cuando tenemos de repente la atención de un psicólogo, ¿no? O un psiquiatra. Totalmente. Y de la misma manera, yo he tenido pacientes internados en un psiquiátrico, que uno, lo digo de esta manera para que suene fuerte, y que de repente trabajan en la salud. Y que pueden hacer un tratamiento, salir y seguir trabajando perfectamente, haciendo su tarea sin ningún tipo de complicación. ¿Es curable la depresión? Bueno, ahí entramos en qué tipo de depresión es. Cuando se trata de un trastorno en la depresión, digamos, la persona de alguna manera es como que tiene que aprender a vivir con esa patología, al igual que por ejemplo las adicciones. La persona que se adicta, toda su vida va a ser adicta a pesar de repente no consumir más. Pregunto una burrez de repente, pero digo, el que es diabético también, ¿no? Va a tener que convivir toda su vida con la diabetes, ¿no? Exacto. Y de repente quizás tenga que adaptar su vida a tomar alguna medicación o a ir a terapia de vez en cuando, ¿tá? Pero está bueno que quede claro que se puede tener depresión y también se puede hacer un tratamiento y tener una vida plena. ¿Y cuándo es más complicado? ¿Hay una edad para que sea más complicado que otra o no tiene nada que ver? ¿Va de acuerdo a la personalidad de cada uno? Va de acuerdo a muchos factores de la persona. Yo siempre hablo mucho en que es súper importante tratar de prevenir, de no dejar pasar el tiempo, porque cuanto más dejamos pasar el tiempo, con depresión por ejemplo, es como que ocurre un impacto a nivel cerebral, ni hablar en los trastornos más graves como la esquizofrenia o la bipolaridad,
cuando no es atendido, es como que el trastorno se va cronificando cerebralmente. Entonces, cuando uno atiende a una persona que hace años que viene transitando una depresión y nunca se atendió, es mucho más difícil porque el trastorno está como mucho más arraigado y abarcó como todas las esferas de la vida de la persona. Lo personal, lo interpersonal también, ¿verdad? Los afectos, las actividades, todo. Entonces, intervenir ahí es como que no es tarde, pero hubiese estado bueno prevenirlo. Seguro. Porque además también nos puede afectar como familia. Totalmente. O tiene una afectación a la familia. Digo, el mismo para el drogadicto, porque hablaba recién de esa situación. También el que se deprime también deja preocupado a toda la familia y muchas veces no sabemos cómo ayudarlo, cómo curarlo, ¿no? Sí, es así. La familia sufre mucho, muchas veces sin herramientas, ¿verdad? Sufre el no tener herramientas para poder ayudar a la persona y hay una desestructuración también familiar porque genera un impacto que moviliza a todos. Seguro. Nacho, te estamos agradeciendo. Tú estás atendiendo en forma privada también y ya podemos decir dónde estás atendiendo para el agradecimiento, porque después queremos encarar algún otro tema que también es más, a veces difícil de hablar y nos referimos a los cuidados paliativos. Un tema como la eutanasia, los cuidados paliativos, temas que me parece que hay que romper a veces esas barreras del miedo que tenemos al hecho de tocar determinados temas, ¿no? Hay palabras que todavía nos duelen mucho más decirlas que enfrentarlas, como por ejemplo el cáncer. Entonces yo creo que hablándolas con naturalidad y con claridad es mucho más fácil hacerlo, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, muchas veces el no mencionar esa palabra la agranda aún más, ¿verdad? Por ejemplo, cáncer. La gente tiende como a evitar decir la palabra cáncer, entonces es como que la palabra se hace peor. Seguro. Pero sí, yo encantado de venir a hablar de lo que quieran. Lo convocamos, ¿no, Germán? Totalmente, y nos quedamos como con ganas de más. ¿Usted está aprovechando para estoy sacando... Está como viendo clase. Estoy disfrutando, realmente sí, estoy disfrutando. Lo que decía Nacho, no hay edad, cualquier edad puede ser la depresión, puede estar, o sea que no tiene una edad de... O sea que los niños, los jóvenes, el adulto mayor, la preocupación que le queda a uno por no comerse un diagnóstico de depresión, lo que sea el trastoque del entorno familiar, padres que tienen, yo lo veo por gente de mi edad que tienen chiquilines depresivos y la realidad que dice, hicimos todo, ¿no? Tiene todo, le damos todo y yo me pongo en esa situación, ¿por qué el efecto en él es de tener esta frustración? Y le comentaba a Nacho también lo interesante de la serie, sí, le recomiendo esa serie Adolescencia que está en Netflix. Netflix nos paga, así que podemos, ¿no? Nos paga, podemos nombrar a nadie, podemos nombrar a todos. Nos puede bajar un poquito de repente. Una serie espectacular donde habla de eso, ¿no? Donde el bullying mayor el niño lo sufre. También en la escuela, en el deporte, pero en las redes el bullying lo sufre después que se encerró esas horitas en el cuarto con esta arma que es el teléfono y con las redes sociales y cómo eso puede impactar. O sea que creo que hay temas para tocar cantidad, así que espero que Nacho nos dé corte, no lo aburramos y nos dé corte. Sí, lo vamos a convocar de nuevo. Nacho, ¿dónde estás atendiendo entonces? ¿Dónde es tu consultorio? Yo atiendo en Rocha. Francisco de los Santos 224, consultorio particular, después estoy en salud mental en Comero y cuidados paliativos y en la unidad de mastología y bueno, por ahí ando. Bien, se puede ubicar entonces Nacho rápidamente y fácilmente alguien de Rocha a quien nosotros recomendar. Y después también varias preguntas, creo que varía para mucho más, la frustración, cuánto significa. El hecho del psicólogo, ¿está preparado el psicólogo para estar todos los días? Por ejemplo, hablabas de mastología, hablabas de cuidados paliativos, estar todos los días de salir de un problema, entrar en otro problema, que es difícil ponerse una coraza por dentro, ¿no? Sí. Te tiene que afectar. Totalmente. ¿Cómo haces para descargarte? ¿Cómo haces para salir de atender a esa persona, de aconsejarla, de acompañarla y decir, bueno, me voy a casa y tengo una familia, tengo una vida que seguir adelante y no puedo irme con este problema? ¿Cómo se hace también por parte de un psicólogo? Así que si habrá para ver a Nacho, ahora que va a ser padre, felicitaciones Nacho. Muchas gracias. A ver cómo hace para que el niño duerma, si el punto de vista psicológico va a tener a ver si lo hace dormir, si lo saca del cuarto hasta antes de los 6 años. Si puedes aplicar las herramientas. Si todo eso se puede aplicar. Gracias, Nacho. Muchas gracias.
Hablando de todo. Sentir acompañantes. Visita nuestras oficinas en todo el departamento. Chuy, Lascano, Castillos, Rocha. Comunícate con nosotros al 4473-6701.